Hola. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Muchas gracias por esta invitación especial de sus 86 años de testimonio. Mucho tiempo, ¿verdad? Ya hombres y mujeres que estén alabando al verdadero Dios. Hombres y mujeres que cambiaron sus vidas porque encontraron aquí al verdadero Salvador. Niños que tan pequeños pudieron encontrar a Cristo como su Señor. ¿Cuántas vidas cambiadas en 86 años? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas rodillas dobladas? ¿Cuántas personas que pensaban que ya no tenía sentido continuar viviendo y encontraron aquí la razón de su vida? Encontraron a una persona, a Cristo, y su vida cambió. Le dio sentido. ¿Cuántas prioridades se alteraron cuando Cristo cruzó las vidas de las personas? Cuando nosotros o con cualquier ser humano se encuentra con Cristo, la vida cambia. Cambian las prioridades, cambia la forma de ver el mundo, cambia la manera de entender la realidad. Así que felicitaciones, hermanos, por estos 86 años. Felicitaciones. Hoy me acompaña, vengo con mi barra, vengo con mi mamá, y me acompaña hoy, y viene Adriana, una vecina de ustedes, acá de Barrio Comercial. Ella vive al frente de la iglesia, ¿sí? De Barrio Comercial. Así que bueno, ellas me han acompañado hoy. Temíamos por llegar tarde porque no podíamos cruzar el puente de la avenida del Sarfield, pero logramos cruzar, gracias a Dios. El tema para estos días, hablamos con Walter, vamos a estar viendo las iglesias de Apocalipsis. Son 7. No creo que podamos ver 7 por la cantidad de reuniones, pero vamos a ir viendo alguna de ellas. Recordamos que Apocalipsis es el último libro que se escribió, allá por el año 90 y tanto. Le escribió un señor de muchos años, también tenía 90 y algo, el apóstol Juan. Se creía que Juan era el apóstol más joven. La última vez que Juan vio a Jesús, él tenía 30 y chirolitas, y el Señor se fue del monte de los Olivos. Juan vio cuando el Señor se fue, y pasaron los años, 60 años aproximadamente, y Juan ya no era un joven de 30, sino era un señor de 90 y algo, y estaba preso Juan en la isla de Patmos. No preso tras barrotes, sino libre en la isla, pero solo, porque él hablaba de Jesucristo. Él tuvo 3 años con Jesús. Juan lo vio, y a poco se fue revelando delante de sus ojos que Jesús no era un hombre tan solo, no era un profeta, no era un maestro, era el Dios hecho hombre. Y Juan pudo ver sus milagros en esos 3 años. Juan pudo caminar con Cristo, largas caminatas, compartir silencios, compartir preocupaciones, hablar 3 años compartiendo con alguien y hablar. Y Juan seguramente cada día que pasaba, cada mes que pasaba junto al Señor Jesucristo, él encontraba un ser maravilloso. Jesús, una persona feliz, una persona tranquila, pacífica. Su mirada, en él no había pecado, así que no había un vocabulario soez, no había malas intenciones. Su amor infinito, su misericordia sin límites. Y en esos 3 años Juan pudo ver y tuvo ese privilegio de caminar junto a Dios 3 años. Y Juan, como escribió el Evangelio, escribió 3 cartas, y el Apocalipsis dice: Juan, si yo tuviera que escribir, si yo tuviera que contar al mundo todo lo que vi, todo lo que oí de Jesús, todo lo que en mi corazón hay de Jesús, no cabría en los libros del mundo. Y contó a otros de Jesús, porque la experiencia que tuvo con Jesús cambió su vida. No solamente hablaba de sus milagros, sino que lo más atractivo
que Juan pudo experimentar es la persona de Jesús. Dios viviendo con los hombres por 3 años. Y por hablar de Cristo y por hablar del Señor, preso a los 90 y tantos. Y sucedió, dice Apocalipsis capítulo 1, que estando en el día del Señor, tal vez un domingo, escucha una voz detrás de él que le dice: escribe en un libro lo que ves. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como lo hemos leído, lo hemos contado, Juan seguramente estaba orando, se da vuelta para ver quién hablaba con él, y cuando se dio vuelta ve 7 candeleros, 7 instrumentos de luz, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús se hacía llamar Hijo de Hombre. Lo que Juan dice: me parece que estoy viendo a mi Señor, que hace 60 años lo vi partir, pero ya no era el Jesús que él conocía. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus cabellos eran blancos, sus ojos como antorchas. Tenía una ropa que le llegaba hasta los pies, un cinto de oro en el pecho, sus pies refulgente como un horno, bruñido refulgente como un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas, es decir, vio cuando la catarata cae, esa inmensidad de agua y golpea en el abismo. Su voz era como trompeta solemne, su voz era como las olas que golpean con furia los acantilados de las playas. Era semejante a mi maestro. Y cuando lo ve, Juan cae como muerto a sus pies. Y leemos el capítulo 1, y el Señor se agacha, le toca el hombro y dice: Juan, no temas, soy yo, Juan. Soy yo. Y no cuenta mucho, no se cuenta mucho. Pero como les conté la última vez, yo creo, hermanos, que el Señor lo habrá levantado a este anciano y lo habrán abrazado y habrán tal vez llorado juntos en ese encuentro. Porque Dios tiene sentimientos. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús con Juan en esa isla? No sabemos. Si fueron horas, si fueron días o fueron semanas. Se habrán sentado en una roca, habrán buscado algún pececito o un pescadito, lo habrán hecho a las brasas y habrán hablado y habrán contado. Pero llega el momento donde el Señor Jesús dice: Juan, yo te voy a dictar 7 cartas y vos las vas a escribir. Jesús dicta la carta y Juan escribe, muy parecido como sucedió con Moisés en el monte. Dios dictó y él escribió los 10 mandamientos, ¿sí? Muy parecido. Y Juan escribió 7 cartas, con su puño, con su letra, y las envió. La primera carta es enviada a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, nació esta iglesia porque en el año 50 aproximadamente, entre el año 40 y 50, fue el apóstol Pablo y predicó en ese lugar. Y hay gente que creyó. Y después de 40, 50 años llega la carta que le envía Juan. Vamos a leer la carta. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Juan escribe esta primera carta, ¿no? La escribe, me imagino que si es un anciano de 90 y tantos, sus letras tienen que haber sido grandes, no estaban los anteojos en esa época. Yo no me pongo los anteojos porque traje la tabla y hago más grande las letras de la tabla, ¿no? Y él escribe a esta iglesia, escribe al ángel en la iglesia de Éfeso.
El capítulo 1 nos dice que el ángel no es un ángel real, sino que el ángel es el responsable o los responsables de esa congregación que estaba en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, una ciudad como Córdoba, había una iglesia, una sola iglesia. En Córdoba, de los hermanos libres de nuestra congregación, en la ciudad y la provincia de Córdoba, son más o menos 53 templos de los nuestros. Más los pentecostales, los bautistas, los católicos. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay muchísimas iglesias. Pero en esa ciudad de Éfeso había solamente una. No sabemos si eran pocos, no sabemos si eran muchos. Y el ángel acá es el responsable o los responsables. Le habrán llamado pastor, le habrán llamado anciano, le habrán llamado sobreveedor, le habrán llamado hermano. Pero la carta va dirigida a ese responsable de la congregación. Y la carta llega, es una carta de verdad. ¿Verdad? Y se para el anciano, el pastor, el sobreveedor, y junta toda la iglesia. Dice: hermanos, nos llegó la carta de Juan el apóstol. Aparentemente, hermanos, Juan era el último apóstol vivo. Y conocer al apóstol era algo maravilloso, porque había tantas cosas para preguntarle a Juan, y Juan contaba y contaba y contaba. Y aunque era un anciano ya, no se olvidó nunca lo que vivió con Cristo, porque estaban tallados en su corazón, como si habrían agarrado un cincel y lo habrían grabado en una piedra. Jamás podía olvidar lo que vivió con su Cristo. Entonces llega a Éfeso la carta. Entonces, hermanos, hacen correr la voz. No había celulares, así que habrán salido los chicos a juntar la iglesia y golpeaban una casa. Vamos, que nos llegó una carta del apóstol Juan. Y habrá habido un hermano trabajando en el campo, una hermana haciendo la comida. Nos juntemos, que llegó una carta. Y de a poco la iglesia se abre, prende las luces. No había luz eléctrica, habrán prendido algunas lámparas de aceite. Se sentía el aroma del aceite. Y se junta la iglesia. Y se abre la carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y alguien lee, uno lee: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Esta expresión de las 7 estrellas en su diestra la vemos en el capítulo 1, porque cuando Juan lo ve a Jesús después de 60 años, con esos ojos de fuego y ese rostro que brillaba más que el sol, Jesús tenía en su mano derecha 7 estrellas. Pero esas estrellitas representaban a los ancianos, a los sobreveedores de las 7 iglesias. Dice que los sobreveedores, los ancianos, están en la diestra de Cristo. Es un lugar de privilegio y es un lugar de gran responsabilidad. No nos hace más importantes. Es un lugar de honor de los ancianos, de los sobreveedores. Dice: el que tiene en su diestra a los responsables de las congregaciones. Dice: el que anda en medio de los candeleros. ¿Qué serían los candeleros? Vio que Juan ve a Jesús en medio de 7 candeleros. El candelero era un instrumento para dar luz. Tenía un vástago principal y le salían brazos. Y en esos brazos se prendían lucecitas o velas, o generalmente se utilizaba aceite. Cada uno de esos candeleros representaba la congregación. Esta congregación es un candelero de oro. Y este candelero de oro hace 86 años que brilla en este lugar. La luz la da Dios. Pero el candelero de este lugar no son las paredes. Los candeleros son ustedes, hermanos, hermanas. Ustedes brillan con la luz de Cristo, porque Dios es luz. El Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y en este lugar la luz de Dios brilla porque ustedes hablan de Cristo al barrio.
porque abren esta iglesia en la semana y en los fines de semana para hablar del verdadero Dios que da perdón y vida eterna. Los candeleros son ustedes, hermanos, no son las paredes, no es el terreno, no es el templo, son ustedes, hermanos y hermanas, que hace 86 años está brillando acá a través de sus hijos y de sus hijas. Y dice, yo soy Jesús que anda en medio de los candeleros. ¿Qué dice el Señor? Yo estoy cerca de la iglesia. Para andar en medio, Él está en las reuniones de jóvenes, Él está en medio de las reuniones de adolescentes, en las reuniones de matrimonios, en las predicaciones. Él está cuando se juntan los ancianos, los diáconos, los líderes. Él está. Porque dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Cuántos candeleros hay hoy en el mundo? Muchísimas iglesias. Él está en medio de los creyentes, muy cerca. Él es el pastor y Él tiene olor a oveja porque está cerca de nosotros, sus rebaños. Entonces, como Él está cerca, en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, le dice la congregación. Es decir, cuando abre la carta, dice, Jesús le dice a los hermanos, yo conozco tus obras. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Emiliano. Es como dijera, Emiliano, yo conozco tu vida, Emiliano, y tu corazón. ¿Tu nombre, hermano? Héctor. Es como si la carta dijera, yo, Héctor, conozco tu vida, tu servicio, tu ministerio. ¿Se da cuenta? Yo conozco tus obras, tu vida, le dice la congregación. Y comienza el Señor a narrar y a contar cómo era la congregación allá en esa ciudad de Éfeso. Y el Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los haya hallado mentirosos y has sufrido, querida iglesia, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces el Señor Jesucristo conoce a la iglesia de Éfeso, conoce la vida de cada hermano y de cada hermana de allí. Más adelante, en este mismo pasaje, en otra iglesia, el Señor le dice, yo soy el que mira los corazones. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del que late, sino de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Entonces el Señor le habla a la iglesia con mucho amor, con mucha ternura, porque cada hermano y que cada hermana que estaba en Éfeso, ella ganó con su sangre en la cruz. Cuando se escribió esto, hacía 60 años atrás, que Jesús murió por esta gente. Hoy, hace 2000 años que Jesús murió por nosotros. Entonces Jesús, cuando habla a esta iglesia, le habla desde lo más profundo de su alma, con cariño y ternura, y le dice la verdad. Pero el Señor dice la verdad. Entonces cuenta cosas buenas y también cosas no tan buenas. Pero veamos las buenas. Dice, yo conozco tus obras, le dice a los hermanos de Éfeso, y tu arduo trabajo. Y más abajo dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso, hermanos? Una iglesia que trabajaba. ¿Y cómo trabajaba? ¿Flojo o no? Arduamente. ¿Y arduamente qué significa? Con fuerza. Arduamente nos habla de ardor, de decir alguien que trabaja, que no frena. Y aunque dice, ya has sufrido, dice Jesús, ustedes han sufrido. Y dice, y ustedes han trabajado arduamente por amor de mi nombre, por amor de mí, no han desmayado. A pesar del sufrimiento, a pesar del arduo trabajo, ustedes no desmayaron. ¿Y cómo es? ¿Cómo nos podemos imaginar una iglesia que trabaja arduamente?
Es una iglesia que se junta, es una iglesia que tiene las puertas del templo abiertas todos los días. Es una iglesia que hace reuniones para niños. Es una iglesia que hace reuniones para adolescentes, para jóvenes. Es una iglesia que se preocupa por los matrimonios. Es una iglesia que visita a los enfermos. Es una iglesia que va a las cárceles, donde hay gente que ahí está encerrada y no conoce a Cristo. Es una iglesia que va a los hospitales. Es una iglesia que dobla sus rodillas y ora. Es una iglesia que ahí nos llamaban por teléfono, pero habrán caminado y recorrido distancia para visitar a los que estaban mal. Éfeso era una iglesia así, que a pesar de que que sufría, dice Cristo, ustedes han sufrido por amor a mí. Había persecución en ese tiempo. Y la iglesia no abandonaba, seguía trabajando. Es un ejemplo para nosotros, hermanos. En esta vida, ¿cuántas oportunidades tenemos para servir a Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuántas vidas te han relacionado con Cristo? Dios cerrará la puerta de Sarebe y llevará todas esas almas a congregaciones donde sí viva una experiencia con Cristo en el alma. Porque nosotros no predicamos una religión. ¿Qué predicamos? Una relación. Hermanos queridos, la clave de la vida cristiana es pasar cada día una relación con el Señor. Y terminamos esto y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también les hablo a aquellas personas que tal vez en esta noche no inició una relación con Cristo. Tal vez en esta noche haya personas acá que dicen: ¿cómo hago para tener un encuentro con Jesús? Es muy simple, Señor. Es muy simple, señora. Es muy simple, joven. Debes arrepentirte de tus pecados y con una palabra sencilla hablarle a Jesús, pidiéndote que te perdone y aceptándole en tu corazón como tu Salvador. Apocalipsis se divide en 3 partes. El capítulo 1 nos cuenta la historia que quedó en el pasado, la experiencia que tuvo Juan, el apóstol Juan, con Jesús en la isla llamada Patmos. El capítulo 2 y el capítulo 3 es la segunda parte del Apocalipsis y es profecía actual. Del capítulo 4 al 22 es profecía futura. Es decir, el capítulo 1 profecía pasada, el capítulo 4 en adelante profecía futura. Hoy nosotros estamos respirando el capítulo 2 y el capítulo 3. Es profecía presente. Si bien fue escrita casi hace 2000 años, pero es profecía actual. ¿Por qué? Porque el mensaje a las 7 iglesias, ahí el Señor nos muestra cosas lindas y cosas feas que tendrá la iglesia en toda la historia. Desde el momento que nació en Pentecostés hasta el momento que sea arrebatada, cuando Cristo venga a buscar, durante esos años que ya llevamos 2000 años, la iglesia tendrá características que encontraremos en las 7 iglesias. Por eso tenemos que leerla. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de ladrillos, hablamos de personas. Ayer estudiamos la carta a la iglesia de Éfeso. Tal vez en esta congregación haya hermanos que tengan las cosas buenas de Éfeso, que puedan trabajar arduamente sin desmayar. Tal vez acá haya hermanas que tengan paciencia, como la iglesia de Éfeso. Tal vez en esta iglesia haya hermanos y hermanas que estudian la palabra con tanto detalle que puedan reconocer falsas doctrinas como los hermanos de Éfeso. Pero tal vez tristemente acá haya hermanos y hermanas que por tanto trabajar en la obra del Señor se alejaron del Señor de la obra. Vimos que la clave de toda la Biblia es pasar tiempo con Dios.
De nada sirve, hermanos, trabajar tanto si nosotros no compartimos un momento especial con nuestro Dios. Cuando nosotros estamos con Cristo, puede ser a la mañana, a la tarde, o mientras estamos cocinando, mientras estamos trabajando, estamos en contacto con Él. Dios nos alimenta, Dios nos brinda su paz, Dios nos brinda su consejo. Nosotros tenemos que vivir una relación con Él. Nosotros les enseñamos a las personas nuevas que en esta iglesia no se predica una religión, se predica una verdadera relación con Dios. Fíjense, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, es el Dios hecho hombre, el creador de todas las cosas fue Jesús. Cuando veamos el Génesis y decimos sea la luz, el que dice sea la luz es Cristo. Y el creador se humanizó para salvarnos. Él, estando en la tierra, pasó horas y horas hablando con su Padre. Él se apartaba después de un día de trabajo, de mucho caminar, de milagros y de ayuda a la gente. Se apartaba y buscaba un momento tranquilo para hablar con su Padre. Fíjese que Juan, en uno de los apóstoles, escribe cosas que él paraba la oreja, Juan, y escribía lo que Jesús hablaba con su Padre. Entonces, hermanos queridos, toda la Biblia tiene un mensaje. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener una relación a través de Cristo con Dios y vivirla cada día. Dios es una persona y quiere pasar tiempo con nosotros. Vamos a ver ahora en la iglesia el mensaje, una carta a la iglesia de Esmirna. ¿Cómo surgen las cartas? Hay una isla que todavía existe que se llama Patmos. Hablamos con Walter antes de comenzar la reunión, que Juan fue llevado ahí, el apóstol Juan ya era un viejito de 90 y tantos, porque él habló de Jesús, habló de Jesús y habló de Jesús. Él estuvo 3 años con Jesús y esos 3 años para él fueron increíbles. Y nunca dejó de hablar de Jesús, aún en sus 90 y tantos años. Eso nos habla que los creyentes no nos jubilamos. Porque Jesús buscó a Juan a los 90 y tantos para escribir el Apocalipsis. Y uno dice, ya con 70 yo me jubilo. No, el creyente no se jubila, hermano. Moisés tenía 80 años cuando Dios le dijo, guía a mi pueblo. 80. Tenemos tantos años para servir, hermanos. Tantos. ¿Cómo nacen las cartas? Cuenta la tradición, esto no está en la Biblia, no lo podemos considerar como verdadero, pero cuenta la tradición que un emperador romano quiso matar al apóstol Juan y matarlo a través de echarle o sumergirlo en aceite que estaba hirviendo. Así lo quería matar al anciano Juan. Esto es una tradición, está en la Biblia. Y Dios hizo un milagro y lo protegió a Juan. Entonces este emperador, por temor de lo que había visto, lo manda y lo deja solo en una isla. Y ahí estaba Juan solo. No podía tener guardias, porque si había guardias, ¿qué hacía Juan? Y le hablaba de Jesús. ¿Cuánto tiempo Juan estuvo en Patmos? No lo sé. Pero un día el Señor se le presentó. ¿Qué Señor? Su maestro. Hablamos con las hermanas de los maestros que nos educaron. Su maestro, su amigo, su Dios. Y después de 60 años apareció Jesús. Fíjense que Jesús podría haber enviado un ángel, ¿cierto, hermano? Pero Jesús fue Él. Bajó de los cielos el Señor, dice, yo voy a ver a Juan, mi discípulo, mi hermano, mi amigo. Y el Señor dejó los cielos y descendió a la isla y lo encontró a Juan. Ya no era un joven de 30 años, era un anciano de 90. Cuenta el capítulo 1, lo vimos ayer, que cuando Juan lo ve al Señor, no puede sostenerse en pie este hombre
y cae, dice que se desploma como un muerto a los pies. Ya era viejito Juan y el Señor se agacha, le pone la mano en el hombro. No tengas miedo, Juan, soy yo. ¿Te acuerdas de mí? Yo morí, yo resucité, vos me viste en la cruz. Soy yo, Juan. Lo habrá levantado Juan y ahí no hay nada más escrito. Entonces me atrevo y pido permiso para imaginarme. Yo me imagino que pasó un lindo tiempo el Señor con Juan. Que hablaron de tantas cosas en esa isla. Permítanme imaginarme, hermanos. Esto no está en la Biblia, eso es simplemente imaginación mía. Pero si yo habría estado allí y habrían pasado 60 años que no veía a mi Señor, le habría dicho: Maestro, ¿sabe cuánto lo extrañé? En estos 60 años me hizo falta. Necesitaba pedirle consejo, necesitaba de su compañía, aunque sea silenciosa, la necesitaba, Señor. Pasé tantas pruebas. Usted nos enseñó y yo, Señor, con torpeza o no, prediqué y hablé de usted. Y también hablé cómo toda la Biblia del Antiguo Testamento se cumplió en su persona. Perdóneme a veces si no hablé lo suficiente. ¿Y qué le habrá dicho el Señor? Juan, yo te prometí en el Monte de los Olivos, antes de partir, que estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Juan, estuvo contigo yo. Caminé a tu lado. Estuve en las noches y en las madrugadas y en las pruebas. Yo lo prometí, ya así estuve, Juan. Tal vez Juan habrá dicho: mire, Señor, no tengo mucho para compartirlo, porque el Señor Jesús sigue teniendo cuerpo de hombre, ¿verdad? La impronta humana en la esencia divina nunca se perdió. Él resucitó y es Dios con cuerpo de hombre. Dice: Señor, no tengo que compartir. No te hagas problema, Juan, vamos al mar. Busquemos unos pescaditos. Y este anciano no habrá dejado de ver nunca a su Señor, ¿verdad? Nos pongamos en esa piel y en ese momento. Y llegó el momento y dice: Juan, tienes que escribir cartas. Porque las iglesias, a través de los años, se van a comportar de cierta manera, y yo les tengo que anunciar y decirles sus errores y sus aciertos. Y Jesús elige 7 iglesias que representan el comportamiento y el actuar de la iglesia en todos los años. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Y llegó el momento, dice Juan, escribe, y empezó este anciano a escribir. Y así fue la carta de Éfeso. Y así llegamos a la carta de Esmirna. Las iglesias geográficamente están acomodadas como en una U. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, lo dice en este orden. Y en ese orden que están geográficamente posicionadas, en ese orden son escritas las cartas. Ahora vamos a leer la segunda carta. La carta sale de Patmos en algún momento, y un mensajero lo cuida, porque imagínense el valor de esa carta, y llega a la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, y como decíamos ayer, no había teléfono, no había WhatsApp. Entonces los niños, los mayores, los jóvenes corren a buscar a la iglesia. No sé si habrá habido un templo o una casa de familia, y ahí se junta la iglesia y se abre la carta y un hermano la lee. Y así comienza la carta, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna es una ciudad, ¿no? Como Córdoba. Y el ángel es el anciano, el pastor, el superior, el hermano o los hermanos responsables de la congregación. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna.
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En todas las cartas Jesús se presenta de una forma que está relacionado con el contenido de la carta. Y Jesús le dice a los hermanos de Esmirna, yo, el primero y el último. Esto nos habla de eternidad. Dice, yo que soy el Dios eterno, que no tengo principio, que no tengo final. No hay nadie antes de mí, no habrá nadie después de mí. Yo existí siempre. Soy el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno, el preexistente. Pero también soy el que murió. Yo, siendo el Dios creador, me hice hombre y morí por ustedes. Y lo hice por amor y obediencia a mi Padre. Por eso me humanicé. Necesitaba que el pecado del hombre, el pecado de los niños, el pecado de las mujeres sean perdonados con mi sangre. Porque Él nunca pecó y Él murió. Dice, yo siendo el eterno Dios, morí por ustedes. Siendo el eterno Dios, sufrí en este mundo. Porque no solamente sufrió en la cruz. El Señor fue discriminado. Hubo burlas. Intentaron tirarlo de una montaña. Lo intentaron apedrear, se burlaron de Él. Lo dejaron solo. El Señor pasó aflicción en este mundo en sus 33 años que vivió. Yo morí en una cruz por ustedes, siendo el eterno Dios, y resucité. Así se presenta el Señor a los hermanos de Esmirna. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras, querida iglesia. Es una carta escrita desde el amor de Cristo. Yo conozco tus obras. Veíamos ayer que el Señor conoce la vida de cada hermano y de cada hermana, porque el Señor no solamente está en el trono de los cielos, a la diestra del Padre, sino que el Señor Jesucristo, como vimos en el capítulo 1, Él camina entre los candeleros, y los candeleros es la iglesia, y la iglesia no es una pared ni un ladrillo, la iglesia son personas. Yo estoy entre las personas. Yo soy el pastor y nunca dejó de ser el pastor de las ovejas, el pastor que dio su vida por las ovejas. Él nunca nos dejó, nunca nos dejó. David era un pastor, el rey David, y dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y de quién está hablando? Y de Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Y dice David, yo soy un pastor, pero tengo un pastor, y el pastor es Dios, es mi Jesús. Es Jehová. Y dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte. A veces David, cuando llevaba a sus rebaños, tenía que atravesar esos valles oscuros, peligrosos, temerosos, donde la muerte no se la podía ver, pero estaba su sombra ahí oculta. Los corderos tenían miedo, pero David atravesaba ese valle. Y dice David, pero yo soy pastor, pero yo tengo un pastor, y mi pastor es Jehová, es Dios. Y aunque andes en esos valles peligrosos, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque usted, mi Dios, porque usted, mi pastor, estará conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es la vida. Jesucristo empieza a hablar del sufrimiento. ¿Por qué será que hablará del sufrimiento en esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, querida iglesia. Conozco tu dolor, conozco tu tristeza, tus alegrías, conozco tu fracaso,
conozco tus logros, conozco tus sueños, conozco tus victorias. Yo te conozco. Y dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, el que creyere en Cristo, el que aceptara a Cristo como su Salvador, no sufrirá daño en la segunda muerte, que es el infierno. El Señor se presenta y habla de la aflicción de Él. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está sufriendo. ¿Vio que en esta iglesia no hay cosas malas que el Señor rescata? No le dice, pero tengo contra ti. ¿Vio que es una iglesia que el Señor, en esos hermanos y en esas hermanas, el Señor no encuentra algo para reprochar o para retar o corregir? Pero es una iglesia que está bajo la tribulación. Dice, yo conozco tus obras, querida iglesia, y conozco tu tribulación, No es solamente aflicción, la tribulación es un dolor, es una aflicción profunda. La iglesia realmente estaba sufriendo. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos queridos, la iglesia en Esmirna, ese grupo de creyentes estaba bajo prueba, bajo tribulación. Aparentemente, también en Esmirna o cerca de Esmirna había una sinagoga. La sinagoga sería la iglesia donde se congregan los judíos. Así como nosotros tenemos este templo, la sinagoga donde se congregan los hebreos. Las sinagogas son antes que nuestras iglesias, ¿verdad? Jesucristo iba a las sinagogas. Así fue Timoteo, así fue Juan el apóstol, así fue Pablo. La sinagoga es un lugar donde había maestros y se enseñaba la Tanaj. La Tanaj es la Biblia del Antiguo Testamento, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y ahí había maestros que enseñaban la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, los profetas, los salmos. Había maestros que enseñaban la Biblia. En ese lugar se cantaba a Dios, a Jehová, se adoraba como aquí. En ese lugar también, hermanos, se oraba a Dios, se adoraba, se enseñaba. Era un lugar donde se respiraba de Dios como aquí. Jesús fue a las sinagogas. Jesús en una sinagoga abrió la Biblia. La Biblia no era como ahora en libros o en tablets o en teléfonos. Eran rollos, ¿sí? Entonces él toma el rollo de Isaías. Isaías hablaba del Mesías que vendría. Jesús lee el rollo de Isaías del Mesías que vendría. Y Jesús, como era el Mesías, dice, esta profecía se ha cumplido ahora delante de ustedes. La gente entendió que este joven había hecho una blasfemia, se había equivocado. Pero ese joven era el Mesías de verdad, el Salvador y el Redentor. La sinagoga tenía que ser un lugar donde se respiraba de Dios. Pero ¿qué dice acá? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Jehová, de Satanás. Tengo amigos que son hebreos, que son judíos, y los respeto, pero acá, en esa sinagoga, no se respiraba de Dios. Se enseñaba de la Biblia, sí. Se cantaba a Dios, sí. Se oraba a Dios, sí. Pero ¿quién gobernaba en esa sinagoga?
Satanás, hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Se dan cuenta? Y Jesús mismo dice, ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Aunque ellos sean descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de Israel, no son mi pueblo, no son judíos, porque no viven la realidad que dicen las Escrituras, no tienen una relación con Dios, no tienen una relación conmigo que soy Jehová. Esa sinagoga se fue enfriando también y se alejó de Dios y pasó a ser, y pido perdón por la expresión, un instrumento del diablo. Satanás utilizó una sinagoga donde se debe hablar de la palabra de Dios, donde se debe adorar a Dios, donde se debe orar a Dios, donde se debe formar los valores de una vida cerca de Dios. Esos creyentes se alejaron de Dios y pasaron a ser instrumentos del diablo. Se piensa, hermanos, que la tribulación y la pobreza de los hermanos de Esmirna estaba generado por esta sinagoga. Porque cuando habla de pobreza, habla de pobreza económica. Si esta congregación de la sinagoga tenía influencia en la sociedad, hacían la vida imposible para que nuestros hermanos de Esmirna no pudieran trabajar. Si levantaban las cosechas en los campos, no la podían vender. Si buscaban trabajo en la ciudad, esta sinagoga se había encargado de cerrar las puertas laborales para nuestros hermanos. Es una opinión. Y los hermanos, la iglesia se fue empobreciendo, porque en esa ciudad habían creyentes de esa sinagoga que atacaban a los hermanos. No es la primera vez. Pablo, fiel creyente, perseguía a la iglesia. Él creía, Pablo, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un maestro que tuvo el pueblo de Israel, un gran maestro. Pablo fue criado y enseñado a los pies de ese maestro. Pablo, siendo jovencito, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo, un equipo donde estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y se tomaban decisiones importantes en la guía espiritual del pueblo. Pablo era un miembro del Sanedrín. Y él creía a Pablo, y Pablo era un fiel creyente, pero equivocado, porque él perseguía a la iglesia. Los buscaba, los capturaba, los encarcelaba, los torturaba para que negaran el nombre de Cristo. Y la Biblia no lo dice, pero no sabemos si en esa tortura hubo muerte, no lo sabemos. Por eso cuando Pablo va a camino a Damasco a capturar cristianos, se le aparece un ser con mucha luz. Pablo se da cuenta que la luz que salía de ese ser era de Dios, era la Shekinah de Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Señor ahí era un título de Dios. Es como si le dijera, ¿quién eres, Dios? Pablo sabía que no era un ángel que se le había presentado. Eran las 12 del mediodía y la luz de ese ser era más fuerte que la luz del sol. Dios es luz y Pablo lo sabía. Es Dios que se ha presentado. Y Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y tal vez Pablo esperó que dijeran, soy Jehová. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Soy el Dios, el Jehová de los ejércitos. Pero nunca Pablo esperó que le dijera, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo posiblemente estuvo en el Sanedrín, en ese concilio, cuando condenaron a Cristo a la muerte. Nunca esperó escuchar eso Pablo. Por eso se separa tantos años, porque Pablo tuvo que desaprender y volver a aprender. Pero Jesús estuvo con él en esa frustración y en ese engaño que él vivió. Jesús estuvo con él. La sinagoga de Satanás había llevado a la iglesia de Esmirna a vivir tribulación y pobreza. Pero Dios le dice, pero tú eres rico, iglesia.
Porque a pesar de que te han cerrado las puertas de trabajo, pero a pesar de las burlas, porque acá dice que hay blasfemias contra la iglesia. La blasfemia es un insulto, es una ofensa grave verbal. Pero también en las blasfemias hay calumnias. La Biblia dice en un pasaje que no debemos ser calumniadores. Nosotros en nuestro idioma español, castellano, leemos calumnia. La calumnia es una mentira que lastima. Pero la Biblia del Nuevo Testamento está escrita en griego. Nosotros leemos calumnia, pero si buscamos esa palabrita en griego es diablo. Calumnia es diablo. El que miente, el que engaña, el que lastima con mentira. La Biblia le dice, queridos hermanos, no seamos diablos, no seamos como el diablo. Que hablemos cosas mentirosas que pueden lastimar el testimonio y la vida de una persona. Toda esta contradicción estaba sufriendo la iglesia de Esmirna, estaba bajo tribulación. Y aparentemente la herramienta de Satanás para castigar la iglesia era una sinagoga de creyentes en Jehová. Hermanos queridos, ¿por qué Dios nos deja este mensaje a nosotros? Esto sucedió en Esmirna, pero también Jesús lo dejó para toda la historia de la iglesia. Ustedes no saben, hermanos, que a veces los creyentes fieles son lastimados por otros creyentes. Satanás sigue usando la misma herramienta. Utiliza creyentes para lastimar a otros creyentes. A veces en las iglesias, hermanos y hermanas que no viven una relación con Dios, no hablo de pérdida de salvación, no hablo de pérdida de salvación. Hermanos y hermanos que no están cerca de Dios, comienzan a sentir tal vez envidia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no tiene misericordia? ¿Por qué Dios permite que esta iglesia siga siendo probada? ¿Por qué, hermanos? Por la fortaleza de la iglesia. Porque la Biblia dice, Pablo enseña a los hermanos de Corinto que Dios no va a permitir que nadie sea probado más de lo que puede resistir. Y estos hermanos y estas mujeres en Esmirna estaban tan cerca de Dios que las pruebas no lo iban a detener. Porque esa prueba y ese dolor de esa iglesia traería bendición para la iglesia y para la ciudad de Esmirna. Porque esos hermanos y hermanas que fueron llevadas a la cárcel eran hombres fieles que llevarían el evangelio en la oscuridad de esas celdas. La prueba, dice, ténganse por sumo gozo cuando sean probados. Dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan paz, porque yo he vencido el mundo. Hermanos, la prueba nos hace más fuertes, las pruebas nos acercan a Dios, las pruebas nos unen como iglesia. 86 años no han sido fáciles, hermanos. Hay congregaciones que no duran meses. Y esta iglesia y este candelero hace 86 años que brilla. Y veo jóvenes aquí. Ustedes son los que tienen que mantener el candelero ardiendo, chicos. Ustedes son el presente y hoy son el futuro de la iglesia. Hoy fórmense. Hoy aprendan de sus maestros, aprendan de sus adultos. Hoy forjen convicciones cristianas para tener más años y que esta iglesia siga brillando hasta que el día que el Señor nos llame de las nubes. Una vez tuve la oportunidad de ir a Roma, la ciudad de Roma, en Italia. Y yo quería ir en ese lugar
Me olvidé la palabrita, esa arena, el Coliseo, gracias hermanos. Yo quería ir al Coliseo. Y el Coliseo es como una cancha de fútbol, un estadio que tiene tribunas alrededor y abajo la arena que le llaman. Ahí peleaban los gladiadores. ¿Y qué más pasó ahí, hermanos? Nuestros hermanos fueron llevados ahí. Y le preguntaron a esos hombres y mujeres, a esos hijos y a esos padres, si ustedes niegan a Jesús como su Salvador, no van a entrar a la arena para ser asesinados. Y nuestros hermanos, no negaron a Cristo. Familias enteras se tomaron de la mano y dijeron: Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Dios y nuestro Señor. Y fueron llevados a las arenas. Leones despedazaron a hermanos y hermanas allí. Allí fueron quemados vivos en la hoguera. Cuando yo entro al Coliseo, pongo las manos en las piedras y yo dije: acá murieron hombres y mujeres que tenían una convicción tan fuerte y creyeron en un Dios real y vivo, que no negaron, y sus vidas las depreciaron por amor a Jesús y murieron allí. ¿Qué es la muerte para un creyente? Es bendición, hermanos. ¿Qué es la muerte para un hijo de Dios? Es el momento miren, la muerte, nosotros cerramos los ojos a este mundo y los abrimos en la presencia de Dios. ¿Quién estará apenas abramos los ojos ahí? ¿Quién estará? Jesús. No va a enviar un ángel que nos reciba protocolarmente y nos lleva por un pasillo. Jesús está muy ocupado y después lo atiende. No. Y bien cerremos los ojos a este mundo, los abremos delante de la presencia de Dios, y ahí va a estar Jesús cuando abramos nuestros ojos, sonriéndonos. ¿Y qué le vamos a dar la mano? Pero hermanos, yo me le voy a colgar del cuello y lo voy a besar a mi Señor y voy a llorar con Él y Él va a llorar conmigo. Eso voy a hacer yo. ¿Y qué va a ser una falta de respeto? Nuestro Dios es humilde. Nuestro Dios lo hizo así en la tierra. ¿Por qué no lo va a hacer en los cielos? No hay protocolos con nuestro Señor. Hay respeto, por supuesto, un profundo respeto, pero no hay protocolos con nuestro Dios, porque Él es un ser humilde y cercano a nosotros. Nos llama amigos, nos llama hermanos. La muerte para un cristiano, como diría Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero tengo que quedarme porque tengo una misión en esta tierra para formar la iglesia. Algunos hermanos fueron a la cárcel y llevaron luz en esa celda. Algunos hermanos y hermanas murieron por Cristo, pero la muerte de un cristiano es la semilla donde muchas almas son salvadas. Y el Señor solamente le pidió ser fiel hasta dónde. Y ellos fueron fieles hasta la muerte. Hoy en día, hermanos, en distintos lugares hay hermanos que son capturados y son muertos por predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde debe ser nuestra fidelidad, hermanos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Tal vez nosotros hoy no tengamos persecución aquí, como ese tipo. Pero tal vez en esta iglesia hay hombres y mujeres que tienen esas convicciones. Hermanos queridos, vivamos un cristianismo de verdad cerca de Cristo. Cada día, conversando con Él, acercándonos a Él. Y termina: y yo te daré la corona de vida. Dios siempre premia la fidelidad. Nos espera un futuro de gloria. Dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos dice:
no sufrirá. El que venciere aquí es el creyente, el que ha aceptado a Cristo. No sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. ¿Qué es, hermanos? El infierno eterno. Todos los que han creído en Cristo no van a ir al infierno. Todos los que hemos creído en Cristo, cuando cerremos los ojos en esta vida, la abriremos mirándolo al Señor Jesús. ¿No saben que un sobrinito de mi esposa, yo dije que iba a hablar poco o algo así? Pido disculpas. Un sobrinito de mi esposa tenía leucemia y estaba muy mal, murió siendo un niño. Y dice que cuando él estaba a punto de partir, dice que ese niño llamó a su madre: mamá, papá, mamá, papá. Y fueron corriendo los ángeles: Jesús, mamá, Jesús, mamá. Y el niño, con estos ojos, pedía a su Salvador, porque ese niño había creído en Cristo. Y antes de partir, hermanos, antes de partir, con estos ojos vio a Jesús. Y ese niño se fue en los brazos de Jesús. Yo estuve cuando murió el abuelo de mi esposa y la abuela de mi esposa, don Moreno y doña Cecilia. Doña Cecilia, una mujer que estaba llagada por el tiempo que estaba en la cama, y la curaba, muy flaquita, no tenía fuerzas. Pero cuando el Señor la vino a buscar, doña Cecilia se sienta en la cama. ¿Cómo se puede sentar si no tiene fuerzas? Y tenía unos ojos celestes muy grandes. Sarita, vos la conocías. Ella abrió sus ojos y empezó a contemplar algo que ella veía y nosotros no veíamos. El Señor la llevó. A los pocos años, yo estuve también el día que partió su esposo, don Moreno, el abuelo de mi señora. Ese día él empezó a estar mal, así anímica, a estar mal en su cuerpo, y lo escucho murmurar y me acerco, y él estaba recitando textos bíblicos. Y el último que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se fue con su Señor. Así que, querida iglesia, 86 años no son en vano. No son en vano. Han sufrido muchos en esta congregación y sufrirán aún más. Manténganse unidos. Perdónense. Tolérense. Reconcíliense. Llámense por teléfono y pídanse perdón. Hay mucho para trabajar. La mies es mucha. Y ustedes son buenos obreros. Júntense y trabajen para el Señor y vivan para Él. Y todas aquellas personas que en esta noche no tienen la seguridad de que van a cerrar sus ojos y Cristo los viene a buscar, tan solo arrepiéntanse de sus pecados y pídanle en silencio a Cristo que los perdone. Yo voy a hacer una oración. Todas aquellas personas que quieren que Jesucristo les perdone, que Jesucristo los salve y que Jesucristo los venga a buscar cuando ustedes mueran, oren conmigo. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, todos. Los invito a que todos cerremos nuestros ojos, todos. Pido a mis hermanos y hermanas que oren. Todas aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como su Salvador, repitan conmigo, en silencio, no hace falta que lo digan en voz alta, dígalo en su corazón. Repite conmigo esto. Padre Santo, delante de usted estoy en esta hora. Padre, no sé, no estoy seguro de que si muero en este día, Jesús me viene a buscar. Padre Santo, soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados.
Le ruego, Señor, que usted me perdone. Le suplico, Señor, que usted me perdone. Creo que Jesús murió en la cruz por mí. Y creo que esa sangre sin pecado tiene el poder para limpiarme y darme vida eterna. Padre Santo, acepto a Cristo como mi Salvador. Acepto a Cristo como mi Señor. Acepto a Cristo como mi Dios. Gracias, Padre, por hacerme venir en esta noche. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias, Padre, por amarme tanto. Se lo agradezco y se lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todas aquellas personas que hayan hecho esta oración pueden luego hablar conmigo o hablar con la persona de su confianza y cuéntenle que ustedes han solicitado el perdón de Dios, para que lo abracen, para que lo feliciten. Muchas gracias, hermano.